Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Agradezco a la Dirección General de Investigación por darnos el espacio. Antes que nada, quiero empezar esta presentación aclarando que este es un trabajo de tipo colectivo y fue realizado como parte de las actividades curriculares de los cursos que yo estoy impartiendo en la UTA. En ese sentido, los nombres se amplían y los que están consignados ahí son también coautores de este trabajo. Uno de ellos está presente conmigo, Eduardo Acosta, y que me va a ayudar en esta presentación. Debo decirles que practicamos muy poco, pero toda la culpa, si esto sale mal, es de Eduardo. Ya. En fin, decía, la arqueología es comúnmente definida como una disciplina que estudia el pasado. Sí, y recientemente a esta definición se le añade la particularidad de que es el estudio del pasado, pero a través de los objetos materiales que este pasado nos deja. El hecho de estar emplazados en una de las regiones arqueológicas más ricas y diversas del país hace que esta conceptualización de arqueología se enfoque casi exclusivamente y definitivamente en esa antigüedad y espectacularidad que tiene el pasado, ¿no es cierto?, tanto en términos de antigüedad, etcétera, con el tema de las momias Chinchorro, por ejemplo, que es como el hito más importante de lo que tenemos en términos de arqueología por acá. Por esta razón, comúnmente se deja de lado otros tipos de arqueología que abordan temáticas más recientes, como es el caso de la arqueología colonial o la arqueología histórica. ¿Sí? En esta presentación ofreceremos datos preliminares de un proyecto aún en marcha que, desde la arqueología, aborda algunos de los problemas más cotidianos de la actualidad. El consumo y el desecho de la basura alimentaria entre la población estudiantil, ¿no? A partir de la colaboración con núcleos educativos de la ciudad de Arica, se buscó ofrecer una mirada que desde la arqueología, nuevamente insisto, pueda también contribuir a temáticas actuales y urgentes. Este proyecto partió, como había dicho inicialmente, como una práctica metodológica realizada para la clase de Arqueología Histórica, que se imparte recientemente en el Departamento de Antropología como parte del Plan Curricular 2012. Antes de este tiempo, antes del 2012, o básicamente antes del 2014, que es desde cuando se aplica la nueva malla curricular, no había en la carrera de Antropología y Arqueología un ramo que haga de cuenta de la arqueología histórica. En ese sentido, lo que se busca o lo que se buscó replicar en esta experiencia, les decía, es experiencias pedagógicas previas con el fin de ampliar las fronteras cronológicas de la disciplina y principalmente incentivar el debate teórico entre los estudiantes. Entonces, nuevamente, la idea es proveer a los estudiantes un espectro más amplio en términos cronológicos, mostrar que el pasado puede ser entendido de una perspectiva más amplia. Bien, según William L. Raggi, arqueólogo norteamericano y creador del Garbage Project, que es el proyecto de la basura, la arqueología centra su enfoque en la interacción entre la cultura material, el comportamiento humano y las ideas, independientemente de cuál sea el tiempo o el espacio. ¿No? Ahí tenemos a William Raggi, está parado en uno de los rellenos sanitarios cerca de la ciudad de Nueva York, en el fondo, coronando la imagen, está la Estatua de la Libertad. ¿No es cierto? En fin, basado en este principio, Raggi considera que el estudio de los basurales, tanto prehistóricos como vertederos actuales, puede ofrecer importante información sobre la conducta humana. Por tanto, la aplicación teórica y metodológica de la arqueología al estudio de los desechos nos ayudaría a entender temáticas sociales relacionadas a la cultura popular, la economía doméstica, prácticas de consumo y otros aspectos conductuales de nuestra sociedad. Siguiendo los postulados de este autor, la primera fase de este proyecto tuvo lugar el año 2014 y fue desarrollada en los espacios de la Universidad de Tarapacá. En ese entonces, los objetivos básicos eran, primero, acercar a los estudiantes a una conceptualización más amplia de la arqueología,
que les permitiera considerar el estudio del pasado histórico y sus problemáticas como potenciales temáticas de investigación. Segundo, se buscaba implementar metodologías arqueológicas para la formulación de preguntas de investigación acerca de temáticas contemporáneas en las que la arqueología, como disciplina que estudia el pasado y el comportamiento humano, pudiera aportar. Y tercero, plantear una aproximación preliminar desde la arqueología a algunos de los problemas más cotidianos como son el consumo y el desecho de basura, en este caso basura alimentaria dentro de una población específica que era la población estudiantil. Para tal efecto, la información fue recolectada en las cafeterías estudiantiles de la Universidad de Tarapacá, conocidas comúnmente como casinos, dentro del campus Saucache de esta institución. Esta primera instancia permitió un acercamiento inicial al problema. Los estudiantes realizaron ejercicios prácticos de recolección y análisis de datos, empleando metodologías arqueológicas de documentación, registro y armando una base de datos que fue diseñada para responder a las preguntas y objetivos iniciales y articular tipologías analíticas de base. Edwin. Siguiendo esta experiencia, durante el segundo semestre del 2015 se llevó a cabo la segunda fase del proyecto, esta vez como parte de la clase de la arqueología pública, que es un segundo ramo vinculado a la arqueología histórica que busca básicamente incluir a la arqueología dentro de un contexto de uso público. Para esta nueva fase del proyecto se replantó parcialmente sus objetivos y enfatizó principalmente en el tercer objetivo. Principalmente los hábitos centrales de consumo en la población escolar del municipio de Arica. El objetivo central de este trabajo fue conocer las prácticas de consumo alimentario, básicamente qué tipo de alimentos consumían, el tipo específico, la variación de estos en núcleos escolares, y esta información contrastarla con otras obtenidas en otros modelos alimentarios dispuestos como parte de las políticas alimentarias. Esto fue logrado mediante la observación y el análisis directo de la basura producida en el colegio de estudio en cuestión durante un periodo de tiempo establecido que se acomodó al ritmo del semestre. Para poder aproximarnos a la problemática que estuvo guiando nuestros objetivos, fue necesario también considerar ciertos antecedentes del contexto general en el que situamos la investigación. Por esto es importante una revisión breve del tema a nivel nacional y previamente local. Siguiendo iniciativas globales desde la década de los 90, Chile buscó implementar programas de alimentación saludable. Actualmente, supongo que el programa más conocido es el de Vida Sana durante el gobierno de Piñera. Esto respondió a una alarmante y creciente tasa de enfermedades asociadas a la malnutrición, causado tanto por exceso de consumo de comida chatarra, como por el déficit de alimentos sanos y una adecuada nutrición. En respuesta a este problema, el gobierno chileno propuso diferentes iniciativas y la lista de programas y medidas estatales en relación a este tema han sido constantes y han aumentado en su grado. En el 2013, el programa Elegir Vivir Sano, iniciado en 2010, fue proclamado como política pública mediante la aprobación del proyecto de ley 20.670. Esta ley establece que el programa quedó bajo la dirección del Ministerio de Desarrollo Social, con ayuda de los Ministerios de Salud, Deporte y Educación. A nivel local, esto se refleja en implementación de programas en establecimientos educativos varios de la ciudad. No obstante, como veremos más adelante, el problema persiste hasta nuestros días. De hecho, hoy en día es una temática país que se está abordando de distintas maneras. Y a pesar de todas las medidas que se han adoptado, la situación persiste. Entre otras palabras, existen inconsistencias entre la práctica y el hábito alimenticio de la sociedad chilena y las políticas públicas de salud implementadas por el Estado. Ahora, la pregunta más importante sería, ¿cómo la arqueología, una disciplina que siempre se ha dedicado al estudio del pasado, podría contribuir a entender esta situación? Mediante esta pregunta situamos a la arqueología en el corazón mismo
de las ciencias sociales, tanto como una disciplina pública, es decir, del servicio del público, como también una disciplina que pueda contribuir al presente. Con este fin, y gracias al consentimiento y colaboración de la dirección y el personal administrativo de la Escuela Municipal de Cuatro, también conocida como República de Israel, durante 2 semanas, es decir, entre el 8 al 23 de octubre del 2015, exceptuando casos como fines de semana o situaciones que se escapaban de nuestro control, los estudiantes del curso de Arqueología Pública llegaron al colegio para realizar la recolección de datos, donde directamente, por así decirlo, hurgamos en la basura y hicimos comparación de datos a través de lo que íbamos encontrando. Okay. Bueno, como se puede ver acá, esta es como una imagen clásica y típica de los trabajos arqueológicos, ¿no es cierto? Nuestra metodología consistió en algo muy similar, ¿no es cierto?, aunque muy peculiar también. El contenido de los basureros del establecimiento fue revisado y registrado siguiendo técnicas metodológicas y arqueológicas básicas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, el contenido, ¿no es cierto?, para realizar el registro del contenido se procedió con una clasificación de artefactos, en este caso desechos de comida principalmente, y documentando in situ o en terreno la basura resultante de las actividades escolares. Para esto se contó con el apoyo de los auxiliares del aseo del establecimiento, quienes gentilmente accedieron a señalar la basura según su procedencia, siguiendo un sistema de códigos de colores. La catalogación de estos datos permitió obtener tipos y variables que fueron distribuidos, ¿no es cierto?, que fueron distribuidos los productos, por ejemplo, bebidas, aguas, masticables, chocolates, jugos naturales, etcétera, para dar una idea de todo el universo de ítems de consumo que es parte de la alimentación en este colegio en particular, ¿no? Algunas imágenes del proceso. Y todo esto, el material fue registrado en formularios específicamente diseñados para tal efecto y documentados sistemáticamente. Entonces se realizó un registro detallado fotográfico de todo el material, fue catalogado, etcétera, para después ser analizado. Y los datos obtenidos fueron volcados en la construcción de categorías tipológicas y variables que aún se encuentran en proceso de depuración, ¿no es cierto? El retraso se debe en gran parte al receso académico que provocó un hiatus en la actividad que estamos desarrollando. Si bien los resultados son aún preliminares, ¿no? En este proceso de revisión se podría decir que podemos adelantar algunos aspectos interesantes que fuimos observando hasta acá. En todo caso, me gustaría remarcar esto, que a pesar de lo que esto parece ser una cuestión muy poco tradicional de arqueología, estamos siguiendo una metodología estrictamente arqueológica. En fin, dentro de algunos resultados preliminares. Bueno, entre los primeros identificamos una serie de tendencias de consumo. No tengo esa parte. Bueno, ya. Les decía, hasta el momento los datos ofrecen una variada gama de posibilidades de análisis, entre las que podemos identificar tendencias de consumo, evaluar efectividad de implementación de programas, caracterizar a la escuela como reproductor de prácticas sociales, identificar conexiones globales en la economía de la salud, observar y documentar otras actividades de información menor. Aunque esto parezca muy pretencioso, en realidad es altamente viable de poder hacer este tipo de cosas, y para eso vamos a mostrar algunos de los cuadros que fueron saliendo. En cuanto a tendencias de consumo, por ejemplo, quizás la información que cualquier estudio de consumo puede ofrecer está primera y principalmente relacionada a la información en términos de tendencias de mercado. Nuestro trabajo arqueológico sobre consumo alimenticio no podía ser diferente. En ese sentido, la revisión de los desechos que se está expresada en el presente gráfico muestra, por ejemplo, el predominio de cierto tipo de productos, revelando la popularidad y la demanda de los mismos por parte de los consumidores finales, en este caso los estudiantes.
Todos los propietarios de los casinos saben que es imprescindible, por ejemplo, ofrecer agua y bebidas como parte de su oferta, especialmente en un contexto como es el norte y como es Arica. Al parecer, esto es algo que nuestro estudio podía develar, ¿no es cierto?, de manera específica. Como les decía, todos están interesados en eso, pero muy pocos saben cuál es la marca favorita que está saliendo, ¿no? Y nosotros podíamos haber visto a partir del análisis que hicimos cuáles son las marcas más comunes o las más populares en términos de consumo. Por otra parte, también se podría hablar de, ¿no es cierto?, evaluar la efectividad de la implementación de los programas de salud alimentaria, ¿no? Y una de las razones más importantes para la elección de este establecimiento educativo para llevar a cabo el proyecto tenía que ver con la adhesión de esta escuela al programa Escuela Saludable. La implementación de este programa se produjo de manera paulatina, lo cual permitió una cercana observación y evaluación del proceso por parte del equipo. El gráfico que se muestra ahí presenta altas y bajas en términos de producción de basura, especialmente aquella de tipo no saludable, en ciertos días de la semana. Se puede ver el viernes 9, el viernes 16 y el viernes 23 en este caso, y que esto se refiere a que estos eran los días en los que el programa de vida saludable o escuela saludable ¿no es cierto?, funcionaba. No obstante, también el cuadro muestra básicamente cómo es que los demás días el consumo de comida chatarra es alto, ¿no es cierto? Entonces les decía, las observaciones de terreno detectaron el descarte de frutas, por ejemplo, enteras, tiradas a la basura, y estos hallazgos sugieren que el consumo de frutas, alimento concebido como epítome de la salud, por ejemplo, no es algo muy popular entre los niños. Y ahí una de las tantas muestras que fuimos revisando. De hecho, habían casos donde muchas de las frutas se encontraban prácticamente completas. Era raro ver una fruta completamente consumida o simplemente se encontraban en pedazos cortados. Nos va quedando muy poco tiempo. Entonces, para resumir un poco, también podemos hablar de las prácticas de consumo en términos de registro observado, que señalan cómo las prácticas tradicionales como celebraciones de cumpleaños, por ejemplo, que son parte de la vida escolar y son parte de la vida cotidiana en la que uno se desenvuelve, pueden jugar algunas veces en contra de aquellos programas que están tratando de cambiar hábitos de consumo alimentario, ¿no es cierto? Ese es el caso de, por ejemplo, la presencia de mucha comida chatarra para la celebración específica de un par de cumpleaños en los cursos. Es algo que pudimos ver. Por otro lado, también podemos identificar conexiones globales en la economía de la salud, por ejemplo, y a esto me refiero con que podemos ver cómo es que hay ciertas marcas que se están haciendo presentes en términos de lograr un mercado que es el mercado de consumo estudiantil, ¿cierto? De la misma forma, hay una serie de otras actividades que se pueden ver, y como dice el texto de abajo, por supuesto, no toda la basura que están tirando es comida, y mucha de la basura que vemos ahí, por ejemplo, el lápiz, ¿no es cierto?, nos muestra que los niños están descartando cosas muy usuales, o la presencia de aliño en el segundo lugar, allá después de agua, ¿no es cierto?, muy poco, pero presente aún, o el té verde, refieren también a preferencias de consumo que están probablemente siendo parte de los profesores. De la misma manera, en este último cuadro, ¿no es cierto?, hay ciertas referencias a quienes se están ensuciando más y que en algunos casos plantean preguntas sobre supuestos comunes, ¿no es cierto? Uno supone que los niños más grandes van a comer más, pero lo que vemos en este cuadro es que el ciclo de la prebásica está produciendo mucha más basura que los otros ciclos, de acuerdo a esto. En fin, voy a hablar rápidamente sobre las limitaciones como parte del potencial que tiene definitivamente la arqueología al hacerse cargo del estudio de la cultura material. Tiene la posibilidad de hacer una contribución significativa en términos de análisis empírico de los datos. No obstante, dentro de las limitaciones especialmente referidas a este proyecto, podemos mencionar que, dado el corto plazo que duró el experimento, necesitamos aún más información para poder tener conclusiones más sólidas, ¿no?
Hicimos una serie de conclusiones, voy a referirme simplemente a algunas de estas acá rápidamente porque tenemos escaso tiempo, ¿no? Dentro de estas está que los patrones de consumo están reflejados, hay cierta preferencia por cierto tipo de productos, existe un alto consumo de alimentos procesados, ¿no? La bebida chatarra en general es lo que manda. A pesar de las distintas iniciativas, el esfuerzo por motivar la adopción de vida saludable, los escolares siguen llevando una dieta perjudicial para la salud, lejos de mostrarnos una mirada exclusivamente del colegio, ¿no es cierto? La basura nos permite también inferir preferencias y conductas de tipo social más allá de esto, es decir, de familias. Y definitivamente estos tres factores estarían afectando la cuestión de hábitos alimenticios en los niños. Primero, la cuestión familiar, obviamente en un contexto social más amplio, los medios de comunicación que están evidentemente teniendo una fuerte incidencia en términos de qué es lo que se elige, qué es lo que no, y el colegio en términos de cómo es que está formando también este tipo de prácticas. En fin, creo que yo voy a cortar acá y abrir más bien el tema a preguntas y voy a pasar a los agradecimientos. Gracias, doctor Ángelo, doctor Dante, Eduardo. Preguntas de la audiencia, consultas a la interesante investigación desde la arqueología y la posibilidad que tiene sobre el análisis de los residuos para explicar conductas humanas. Historia, ¿no? Profesor Horacio. Una pregunta quizá un poco general, pero veo en este proyecto de investigación algo que aspiramos siempre dentro de la institución, que es a relacionar lo que es investigación también con nuestros estudiantes, y no solamente en el posgrado, sino que en el pregrado. Entonces, me gustaría que me contara cómo es la mirada de los estudiantes cuando tienen que participar en una investigación, cómo viste la parte metodológica, sí, que me comentara un poco este vínculo que se ha dado en este proyecto tan, la verdad es que hermoso que ustedes están realizando. Gracias por el cumplido. De hecho, yo puedo referirme a cuestiones más anecdóticas y quizás Eduardo pueda decir un poco más lo que los estudiantes piensan. Pero en principio la reacción de los estudiantes cuando uno les dice vamos a ir a ver basura es una cara de espanto, ¿no? y que tuercen la boca, pero como 3 veces. No obstante, la aplicación metodológica en la aplicación metodológica ellos reconocen específicamente que están haciendo arqueología, ¿no es cierto? Y que esto les abre, ojalá, la posibilidad de pensar otro tipo de temáticas fuera de la arqueología tradicional. No sé si tienes algo que decir. O sea, sí, como dice el profesor Dante, básicamente el choque inicial fue cuando nos dijeron que teníamos que revisar basura. Pero a la medida que se iba avanzando con el trabajo, uno se iba dando cuenta que por lo menos tenía un manejo básico de conceptos arqueológicos, y a la larga, durante la realización del trabajo resumen, todo se dio básicamente como cualquier otro ramo, cualquier otro trabajo parecido. Sí se daban casos, pero más puntuales y personales de cada alumno, con temas de horario o de presentación o no presentación, pero eso ya era parte, por así decirlo, cotidiano de un alumno en una situación de clase. Entonces, más allá de que esto se tratara de una investigación y un experimento, no, como alumno uno lo ve como una clase más y también como una oportunidad para poder darle un aporte a la ciencia propiamente tal. En todo caso, yo creo que mi intención es convencer a los estudiantes que la arqueología, cualquiera que sea, es básicamente el estudio de la basura, ¿no es cierto? Sin importar si está 10.000 años atrás o está hace una semana atrás, ¿no es cierto? Solo que la basura de hace 10.000 años no huele tan mal como la de hace poco tiempo. Sí. ¿Perdón? Porque es solo embalaje. Sí, creo que Juan tenía, o cualquiera, no sé, perdón, adelante. Sí, mira, Sí. Quería hacerte una consulta acerca del programa Elige Vivir Sano. Sí. ¿Es que se está todavía aplicando
¿O se aplica solamente en las oficinas? Quisiera saber en la práctica, porque da la impresión que no está dando los efectos que se esperan. Entiendo que el programa está aplicándose, está en fases iniciales todavía, ¿no es cierto? Obviamente, y esto es parte de a lo que me refería cuando decía necesitamos una perspectiva de largo plazo. De hecho, creo que la arqueología tradicional, el fuerte más grande que tiene es que puede observar el tiempo en términos largos, ¿sí? Por ejemplo, pensar en ocupación de Chinchorro u otras culturas o sociedades de acá del norte, uno tiene la apreciación de largo plazo. En este caso, nosotros tenemos una apreciación mucho más corta y en ese sentido tal vez quizás no podemos hacer una evaluación completa del proceso, pero no obstante lo que podemos hacer sí, a partir del reconocimiento de este tipo de datos, es ver dónde están algunas de las fallas y cómo pueden corregirse en el proceso mismo, ¿sí? Entonces, yo entiendo que el programa se está desarrollando, pero evidentemente entiendo también que no es una cuestión fácil. O sea, no recibió no ha sido recibido con los brazos abiertos por mucha parte, ¿no es cierto? Entonces hay altos y bajos en ese sentido. Okay, gracias. Uh-huh. Sí. Una Juan, pregunta desde la disciplina. adelante. ¿Tú consideras que la basura actual que analizaron Uh-huh. se puede considerar registro arqueológico? Definitivamente sí. Yo parto del principio, como decía, de que lo que estamos viendo son restos del pasado, son evidencias materiales que nos van quedando y que cada el elemento que dejamos atrás tiene una historia. En ese sentido es mucho más cercana, sí, pero puede ser también estudiada y comprendida desde una perspectiva arqueológica, ¿no es cierto? Nuevamente, la arqueología tiene la particularidad de que nosotros estamos viendo objetos materiales, estamos viendo cosas, estamos viendo la misma materialidad en sí, ¿cierto? Todo aquello que a veces algunas cosas pasamos por alto. Cuando me refería a los lápices, por ejemplo, ¿no es cierto? Todo el mundo está tirando lápices y probablemente ustedes lo hacen también, ¿no? Y nadie le toma importancia al lápiz, sino solo hasta el momento en que necesitan uno. Ahí es cuando el lápiz empieza a cobrar importancia y todo el mundo empieza a tirarse los pelos cuando no encuentra un lápiz cercano, ¿cierto? Con esto quiero ir a que todas las cosas que estamos utilizando, con las que interactuamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Están relacionadas a este mundo material. Y si es así, la arqueología tiene un amplio potencial en términos de poder entender todo ese tipo de cosas en cualquier periodo de la historia. Evidentemente, vamos a tener cierto tipo de ventajas y desventajas. Por ejemplo, estoy pensando, una de las ventajas de este proyecto es que podemos acceder a información directa respecto de contenido proteínico, por ejemplo, de cierto tipo de productos, etcétera, etcétera, información sobre nutrientes, etcétera, en relación a, por ejemplo, información de gente que busca un pasado mucho más remoto, al que no puede saber qué es lo que la gente estaba efectivamente queriendo decir o queriendo significar cuando hacía, no sé, una cosa u otra, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, que todavía hasta ahora la pregunta respecto a de por qué las momias chinchorros son rojas o negras es parte de los enigmas de nuestra disciplina actual, regional. Una pregunta más, porque ya estamos con el tiempo. Gracias. La consulta es, ustedes dividieron a los grupos en los niveles más pequeños de quinto, digamos primero a cuarto, etcétera. Pero me interesa saber, porque la idea es comprender la conducta humana. Sí. ¿Tienen la variable, digamos, apoderado? Porque el apoderado es quien compra y después los niños chicos, a lo mejor ellos no son los que adquieren en los kioscos, son los más grandes. ¿Esas variables las manejaron? No está considerada directamente, puesto que esta no es una variable directa que pueda ser observable dentro del registro en sí. O sea, lo que estamos viendo es lo que los niños consumen y descartan, ¿cierto? Pero no obstante, esta variable está siendo contemplada en términos indirectos, porque como bien decías,
Es la familia de uno la que le está dando el juguito o le está mandando la fruta. Entonces ahí yo decía que cuando estamos viendo la basura de los colegios, no solamente estamos viendo a los cursos de primera o de prebásica o básica, estamos viendo a familias íntegras y estamos viendo reflejos de la sociedad en ese sentido. ¿Y eso lo pudieron comparar con lo que expendía el casino del colegio? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí. ¿Y a qué observaciones llegaron? El casino del colegio, principalmente en los días de comida saludable, por supuesto, cumplía con cierto tipo de normas ya establecidas. Por ejemplo, les proveía más fruta, ¿no es cierto? No obstante, el descarte de la fruta nos habla nuevamente de esa práctica o conducta que es más bien de tipo social o familiar quizás, ¿no es cierto?, en la cual es muy poco habitual que se consuma fruta. Entonces están desechando las cosas, ¿no es cierto? Profesor Ángelo, tenemos muy poco tiempo, pero hay una última pregunta que no quisiéramos que se dejara pasar. Más sintético. Sí, la última, muy cortita la pregunta y una breve respuesta y ya pasamos a la Gracias. siguiente. Me uno a lo que dice Horacio, definitivamente felicitaciones, me encantó, no la conocía en la investigación. Quiero hacer un breve comentario y una consultita vinculada a este comentario. Hace 2 semanas asistí invitada a un seminario sobre alimentación en el contexto del Festival Puerto Ideas, Festival de Ciencias Puerto Ideas, que se realizó en Antofagasta, y hay un antropólogo de la alimentación de Barcelona, que es Jesús Contreras, que hizo, digamos, su exposición planteó problemas como lo que ustedes están planteando. A mí me parece que lo más entretenido y lo más interesante de este tipo de investigaciones es que nos plantean una serie de problemas para continuar reflexionando. Y él hizo un ejercicio inicial en el contexto de situar el debate de lo que ha implicado la globalización en el consumo alimenticio. Y en un curso de séptimos y octavos le llevó un cereal y les dijo que, les preguntó si los estudiantes pensaban que eso era alimento, ¿no? Una barra de cereal, y luego le expuso todos los componentes de ese cereal, y ahí no había ningún nutriente de lo que él considera nutriente. Entonces, los estudiantes estaban súper sorprendidos y fue una experiencia interesante. Y para la audiencia en general, nos planteó los efectos, planteó que uno de los aspectos más complicados, más negativos, podríamos decir, de la globalización, es que hay los niveles de desechos alimenticios de la sociedad contemporánea se han elevado a tal punto que hoy día es un problema, a diferencia de un par de siglos antes, donde el problema era cómo nos alimentaban. Entonces, quisiera preguntarse en este sentido si han reflexionado respecto de lo que implica las basuras locales en relación a la larga duración, que es lo más entretenido de esta investigación. ¿Cuáles serían, de acuerdo a lo que han reflexionado, cuál sería el problema a nivel local de las basuras, de lo que votamos, la cantidad de basura que votamos, o si han pensado en torno a ello? No sé si entiendo bien tu pregunta, pero en términos de basura, por ejemplo, ¿no es cierto? Voy a referirme nuevamente a Bill Raggi, profesor y amigo mío, y él decía que mucha gente piensa, por ejemplo, que la basura más complicada está en, no sé, el styrofoam, ¿no es cierto?, que el plástico que tiramos, los pañales, ¿no es cierto?, que no se desechan, etcétera, y nos preocupamos mucho de ese tipo de cosas. Y él encontraba, por ejemplo, que en los rellenos sanitarios la presencia de papel era lo más complicado, porque aún así, aunque nosotros pensamos que se va a desagregar, se va a descomponer, ¿no es cierto?, y se va a degradar en el tiempo, mucho de esto persiste, porque en algunos casos la acumulación de basura se sella en contextos que no permiten la degradación. Entonces, incluso elementos orgánicos están presentes dentro de todo eso. Y en ese sentido, los patrones que nosotros estamos viendo son muy similares. Es decir, estamos llevando ¿no es cierto?, a un consumo muy grande de esto. Mucho de lo que se veía, por ejemplo, en el descarte era papel de todo tipo, ¿no es cierto? Los niños están descartando mucho papel, y eso no hace ninguna diferencia
con lugares como, incluso haciéndome a culpa, nuestra misma institución, ¿no es cierto? Nosotros descartamos mucho papel. Estoy seguro que la mayoría de las instituciones de las cuales algunos representantes están presentes acá lo hacen, ¿no es cierto? No hay una política de reciclaje, por ejemplo, y ese tipo de cosas están pasando. Entonces, definitivamente esto es un problema, y lo que podemos ver y lo que el breve vistazo de lo que ofrecía, ¿no es cierto?, refleja este problema. Bueno, agradecemos la presentación del doctor Dante Ángelo y le felicitamos por la incorporación del estudiante Eduardo. Muchísimas gracias. Un aplauso. Son 12.